Damos gracias al Señor por todo lo que Él hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Vamos a recordar lo que venimos estudiando, muy importante. Estamos con la evangelización. La evangelización. Y la evangelización es el tema que durante los miércoles estamos trabajando. Todo la necesitamos, todo necesitamos saber, conocer, hacer, para realmente es muy importante y muy valioso llevarla a cabo. Entonces la evangelización, como lo vamos a mirar en detalle, vamos a recordar la definición. Vamos a recordar la definición. La evangelización es la comunicación, acuérdense en la definición, del Evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos para su gloria en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Y eso realmente es lo que ha sido el evangelismo y la evangelización. Y durante todo este tiempo hemos venido trabajando en que todas esas pautas de evangelización estén claras en cada uno de nosotros, que realmente sean muy valiosas y muy importantes a la luz de lo que Dios nos quiere enseñar. Y hemos dicho que está en el corazón de Dios que evangelicemos, y vimos muchos versículos, que todos tenemos que evangelizar, que tiene que ser activa, no pasiva, no esperar a la gente, sino ir a buscarla, que tiene que tener esa connotación. También estuvimos diciendo que la iglesia lo hace, pero también todo creyente lo debe hacer. Y que lo que nos detiene es que a veces nuestro compromiso con el evangelio es muy mediocre, por eso no lo hacemos. También que por desconocimiento de nuestra responsabilidad, a veces yo no sabía que me tocaba, nos toca, es necesario hacerlo. Por falta de conocimiento, preparación, pero cada una de esas pautas tiene solución, pues preparémonos. Por miedo a las personas, cuando la obra la hace el Señor, dice la Biblia, que no temáis, porque creer que depende de nosotros, no depende de nosotros, el que hace la obra es el Señor, es el que nos hace competentes. Por falta de llenura del Espíritu Santo, significa porque no le queremos obedecer, a veces Él nos dice que lo hagamos y no lo llevamos a cabo. Tenemos que evangelizar porque es una forma de demostrar obediencia al Señor, compasión por las almas, amor al nombre del Señor, un deseo de ver su reino. Pero si tenemos esa falta de contacto vital con Dios, no lo vamos a lograr. Él quiere un pueblo para su nombre, lo está formando, y fuera de eso quiere que la tierra sea llena de su gloria y que los reinos de este mundo sean de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Por eso tenemos que dar a conocer a Jesucristo. ¿Con qué motivación? No por religiosidad o para hacer divisiones entre clero y laicos, sino para formar un pueblo para su nombre. Él quiere discípulos, no convertidos, con una evangelización basada no en el hombre, no sirve la antropocéntrica, sino basada en Dios, la teocéntrica. Y recuerden, el evangelio es Dios, el hombre, Jesucristo y nuestra respuesta. Y vimos en detalle qué tocaba exponer de cada una, de quién es Dios, quién soy yo, cuál es la solución a la condición humana y cómo me apropio de la salvación. Y estuvimos hablando, mostrando acá un plan de cómo hacerlo, de qué cosas vienen incluidas en cada una de esas partes, qué necesitan saber la gente de Dios, que es nuestro creador, que nos ama, que odia el pecado, qué deben saber los oyentes del hombre, que fue creado por y para Dios, pero que está en rebelión y que está bajo condenación. ¿Y qué deben saber los oyentes acerca de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que murió en nuestro lugar y que resucitó para darnos vida nueva? ¿Y cuál es la respuesta que espera Dios? Que nos arrepintamos, que creamos y que lo recibamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esto claro. Esa es la respuesta, arrepentimiento. Eso es lo más importante. Y hablamos del testimonio de vida y el de la palabra, y los dos son válidos. Las dos cosas son absolutamente válidas en la obra del Señor. Por eso es tan importante que hoy estemos acá, teniendo claro que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar hablando, la semana pasada estuvimos diciendo que era una guerra espiritual. Evangelizar es parte de la guerra en que estamos. Es una guerra espiritual. Estamos tratando de quitar del reino de las tinieblas y trasladar al reino de su amado Hijo a tantas y tantas personas. Lo hace el Señor a través de su palabra y a través del Evangelio. Y estuvimos hablando de Satanás, que no le demos tanto poder y tanta cosa, y entendamos que él ya fue derrotado y que lo que vale es en esta batalla espiritual es confiar plenamente en el poder de aquel que nos da la victoria, que es nada menos y nada más que el Señor mismo. Hoy quiero hablar de cómo debe ser nuestro comportamiento en la evangelización. La Biblia tiene muchos pasajes de cómo debe ser nuestro comportamiento cuando llevamos la palabra de Dios.
Hay algunos que son todos y atacan y dicen, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a orar y a entrar en el tema. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Agradecemos infinitamente, Señor, que tú nos hayas, Señor, salvado un día por la pura misericordia tuya. Te agradecemos por habernos dado la vida eterna, la salvación, la gracia que solo tú podías dar, Señor. Muchas, muchas gracias. Hoy ponemos en tus manos una vez más nuestras vidas. Pedimos que lo que vamos a escuchar te glorifique, te exalte y nos sirva para practicar, Señor, con tantas personas que allá afuera necesitan escuchar el Evangelio de la manera correcta. Gracias por cada hermano que por misericordia hoy está acompañándonos, los que nos escuchan y nos escucharán después. Te ruego que nuestra mente esté limpia, que no quites toda cosa que esté allí, que no te ha glorificado, que no te da honra, que no mereces, y que el corazón esté dispuesto, humilde, para recibir y para reflexionar cómo llevar a cabo lo que tú nos enseñas. Rogamos por misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora, cuando estamos hablando de cuál debe ser el comportamiento en la evangelización, pues tenemos que hablar de todo lo que las facetas que la Biblia muestra. Y la Biblia muestra ciertas actitudes de los que están evangelizando. Más que sus métodos, más que eso, mucho más que eso, muestra mucho cómo lo hace, lo que la persona era, lo que las capacidades que Dios le había dado. Y cosas muy puntuales que vamos a estar estudiando el día de hoy. Son cualidades que tiene una persona que evangeliza. Ojo, se las da Dios. Hay que estar metidos con Dios para tenerlas. No es que usted, yo nací así. No, no, no nací con eso. Y hay que considerar cada una de ellas. La primera es, la Biblia nos revela que hay que testificar con denuedo. Te dice, uy, no, y sí que denuedo, y esa vaina como que es denuedo. Me imagino que ustedes han escuchado esa palabra mucho, la palabra denuedo, y la palabra denuedo significa simplemente con confianza, con confianza, con una confianza. En la Biblia, por ejemplo, está en Hechos 4:13. Vamos a Hechos 4:13. Yo voy a ponerles, creo que, permítame, también en colocarles una Biblia para que la puedan mirar los hermanos. Aunque me imagino que ustedes tienen 5 Biblias en la casa, ¿no? Pero solamente para ayudarlos a ustedes en este momento, vamos a colocarles una Biblia para que ustedes la puedan mirar acá. Permítanme un segundito. Y muy bien. Ya está. Ok. Permítanme que las coloco a ustedes para que la puedan ver. Y empecemos a mirar esas palabras que son tan importantes. Ahí está. Y aquí está, la primera aparece en el libro de los... Vemos el libro. ¿Están viendo bien la Biblia? Sí. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Uno dice, ¿cómo así? ¿Hombres sin letras? ¿Cómo así? O sea, pues obviamente personas que no eran estudiadas. Eso es lo que está diciendo. Y del vulgo significa comunes y corrientes, indoctos. Gente así, común y corriente. Pero hablaban con denuedo. Hablaban con una confianza que decía, con una autoridad impresionante. Una confianza, pues, diciendo, oiga, o sea, con una convicción y fluía de una manera natural, básicamente era eso. En el versículo 29, el denuedo era algo que incluso se pedía. Mire lo que dice el versículo 29, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con denuedo, con confianza. Chévere, ¿no? En el versículo 31, cuando
dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo está descendiendo en el libro de Hechos, pero una vez tenían el Espíritu, hablaban con denuedo. Ahora, aquí, ¿cuántos tienen el Espíritu? Todos los que nos están viendo, si son creyentes, tienen el Espíritu Santo desde el día de su salvación. ¿Qué significa? Que usted puede hablar con denuedo, que usted puede hablar con confianza. ¿Y eso qué significa? Que no tiene que ver que cuántos estudios realizó. No tiene que ver si tiene el doctorado. No. Tiene que ver si tiene el espíritu y se deja guiar por el Señor. Y entonces el Señor le da esa confianza para hablar y usted habla lo que conoce de Dios. Así es como funciona. Uy, tremendo. ¿Qué es lo que hace que las personas no saquen ese de nuevo? Pues el miedo, tienen a veces miedos, tiene temores, pero es que yo soy así, es que yo soy como tímido, es que yo soy. Pero la Biblia dice que en 2 Timoteo 1:7, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces imagínese eso. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de poder. Por eso usted, cualquiera de los que nos está escuchando, si usted está metido con el Señor, si usted es un creyente, usted puede hablar con él. Entonces, ahí sí como dicen, no se quede callado, evangelice, bueno, no dice así, pero este sirve, ¿no? No se quede callado, evangelice, con denuedo. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Lo puede hacer. Usted puede ser por naturaleza una persona muy tímida, pero aquel que vive, que mora en usted, no lo es. Y él es el que habla. Eso es hablar con él. ¿Está claro eso, señores? Ese es el punto. ¿Qué va a pasar? Pues que nos vamos a enfrentar a toda clase de personas. Y cuando nos enfrentemos va a tener que pasar lo mismo que pasó en Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Diciendo sin intimidarse, sin miedo. Hay que hablarlo, lo hablamos. ¿Está claro, señores? Entonces la primera cosa, vamos a hablar de nuevo. Importantísimo. Segunda, dos. Vamos a hablar sin avergonzarnos. Sin ninguna clase de vergüenza. ¿Por qué? Hay un versículo muy fuerte en la Biblia, en Mateo 10:32, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy triste que a veces los creyentes cuando tenemos la oportunidad de testificar o de hablar del Señor, nos quedemos callados. Como si sintiéramos pena, qué vergüenza, es que me da cosa hablar. Pero ya dijimos, Dios es el que da la capacidad. Y la Biblia nos insta a que pilas, negar al Señor delante de los hombres es correr el riesgo de que Dios también nos niegue. Y lo dice en un sentido de advertencia, no haga eso, no haga eso. Por eso hay que aprender a hablar sin avergonzarnos, significa entendiendo que tenemos algo poderoso. ¿Qué tan poderoso es lo que tenemos? Ay, Romanos 1:16 lo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Nada, al contrario, usted siéntase privilegiado. A veces las personas piensan que el Evangelio es algo inferior. Inferior. Nada que ver. Es lo más grande y lo más poderoso que hay. El problema es de los que nos están escuchando y no quieren creer. Eso sí es un problema. Cuando nosotros estábamos sin el Señor y pensábamos, esas cosas, esas locuras que dicen, y listo, normal que las personas hablen así. Pero lo que no es normal es que el cristiano se calle para hablar las cosas que tiene que hablar del Señor. Por eso dice que tenemos que hablar sin avergonzarnos. ¿Es claro, señores? Ahora, en Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Pablo nos recuerda que Cristo, el anhelo de él, la esperanza de él es, wow, tener esa confianza, sin avergonzarse en ningún momento.
de su creencia. Debemos ser personas muy conscientes de lo que creemos y más que eso, debemos ser personas que llevemos a cabo, como nos dice la Biblia, la obra del Señor, entendiendo que eso es lo que Él desea, sin quitando todo miedo, sin convencidos que tenemos un tesoro que compartir con las personas, porque básicamente ese es el punto. Y segunda Timoteo 1:8 lo dice tan claro. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ush, ahí con ese pedazo ya tiene. No te avergüences. Pilas. No lo haga. Dice más bien, ni de mí, preso suyo, porque está hablando Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No te avergüences de dar testimonios. No te avergüences de dar testimonio. Y debemos tener eso claro en nuestras vidas. Señor, no quiero avergonzarme nunca, nunca. Es más, y si le están pasando cosas difíciles, pero mire, yo todo cristiano y las vainas que me pasan. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro 4:16? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Señor, gracias, tendrás un plan con todo eso. Mm. El denuedo nos da confianza. Y sin avergonzarnos, nos dice, hágale. Nos hace, nos da más confianza todavía porque nos hace hablar de algo que es todavía más fuerte. Es esa confianza en el Evangelio, esa seguridad que tenemos algo bonito, poderoso que compartir. Así es sencillo. La tercera cosa, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, la Biblia dice que hay que hacerlo con sacrificio. Con sacrificio. ¿Ok? Significa que no va a ser fácil. Significa que obviamente cuando estemos compartiendo el Evangelio, no estamos hablando de que todo va a ser color de rosa. No. Algunas veces ese sacrificio será suave, otras veces será muy fuerte y dependerá del contexto y del lugar donde estemos, de las personas a las que estemos hablando. Y el asunto es, van a reaccionar de muchas maneras, de muchísimas formas. Y ahí es donde llega el sacrificio. Aprender a que las personas tienen sus cosas. Algunas nos van a hablar muy bonito, otras no tanto, otras sacan el perro y se lo echan. Venga, Firulais, ven, ataca, o algo así. Puede pasar. Otras le van a poner una calcomanía en la puerta. Aquí no, aquí somos, no golpee. Listo. Otros los van a encarcelar, otros los van a azotar. Depende del lugar donde estemos. Y la Biblia dice, no importa, hágalo. De eso se trata el sacrificio con el Señor. Pablo decía en Hechos 20:24 decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Imagínense eso, dice, no importa lo que me pase, con tal de que acabe lo que el Señor me mandó a hacer, con tal de que yo lleve a cabo el ministerio que yo recibí del Señor. Imagínate eso. Clarito, ¿no? Súper claro, o sea, la vaina es súper clara ahí en el asunto. Por eso es muy importante que entendamos que obviamente no todo es color de rosa y que habrá muchas ocasiones en que nos molesten, nos digan, normal, ese es el sacrificio. Y no es para echarse a la pena, ay, pobrecito yo, cuántas cosas me pasan, me dijeron de todo, me dijeron cristiano, con un acento todo feo. No, ay, ya, madure. Hay que crecer, tenemos que aprender que este es un mundo caído, con gente caída, con gente que obviamente por estar caída va a ofendernos muchas veces. Si los cristianos lo hacen, con más razón los que no tienen al Señor. Ese es el asunto. Entonces, cuando usted predica con de nuevo, con esa confianza, cuando usted predica sin ninguna vergüenza, es obvio que va a tener que tener algunos sacrificios. Nadie puede seguir a Cristo sin llevar su propia cruz, ¿se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la persona tiene que estar preparada para eso. Y nadie puede evangelizar sin colocar sus propios intereses en el altar del servicio a Dios. Nadie. Cuando los coloque se va a dar cuenta que, wow, suelta todo y pasa cosas. Y está bien, es parte de la vida. La cuarta cosa,
de cómo debemos nosotros evangelizar. Es incansablemente y con paciencia. ¿Cuántos son pacientes acá de los que nos están viendo? ¿Cuántos son impacientes? No digan nada, tranquilos. Sus caras lo dicen todos. Yo impaciente, pero o sea, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Cómo? Ya, calmados, ahí, quietos, ahí. La Biblia dice que debemos hablar incansablemente y con paciencia. ¡Wow! La Biblia dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor cuando tenga ganas. No, cuando amanezca sin llover. No, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y a veces las personas se cansan. Ay, es que yo ya hice esto, ya hice, ya cuánto. Ah, hermano, hay que testificar incansablemente y con paciencia. La Biblia nos insta a hacer eso. Es el punto, no desmayen, dice 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos, no desmayamos. Hay que seguir adelante, hay que hacerlo. No admita el desánimo, no admita la derrota aparente, no admita que, ay, me venció el cansancio. Esfuércese, se esfuerza para tantas vainas usted. Dice, uy, me esforcé para ver toda la película que se acabó a la 1:15 de la mañana. No, pues qué lindo. Esfuércese para verlas, para hablar, meterse en las cosas de Dios. Esfuércese en la gracia que es en Cristo. La Biblia dice, esfuércese. Por eso dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y sí, aunque el hombre exterior, o sea, el cuerpo se va desgastando, no desmayamos, porque el interior, el que está con el Señor, ese se va renovando cada día. Así es como tiene que ser. Por eso hay que seguir, hay que confiar. Vamos a hacer eso de manera incansable y con paciencia. No vamos a dejar que eso nos gane. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Una frase fantástica. Tú, pues, esa va para nosotros. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hágale. Yo sé que la vida a veces es dura y que la vida nos hace daño en muchas maneras. Y que la herida que llevo siempre en el alma no cicatriza, es obvio. Yo sé que a veces eso pasa. Pero la vida nos llama a esforzarnos. Obviamente aquí habla del evangelismo, pero aplica para toda nuestra vida, en todas las áreas, a buscar eso en el Señor, a seguir adelante. Es como el Señor lo hace. La quinta característica con la que debemos testificar es con urgencia. Con urgencia. ¿Usted dio las urgencias de los hospitales? Me imagino que sí. ¿Como paciente o como, bueno, a visitar a alguien? A mirar a alguien, o a llevar a alguien más bien. ¿Qué es lo más importante en las urgencias? Pues que sea rápido, que sea pronto. ¿Por qué va a una urgencia? Porque la palabra urgencia significa muévase. Estamos en peligro. Si algo no hacen, algo va a pasar. Necesitamos que se tomen medidas inmediatamente. ¿No es eso la urgencia? Eso se llama urgencia. Si no, pues tendría otro nombre, ¿no? En la Biblia significa exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Qué significa? Hay una tarea, el que testifica debe hacerlo pronto, con urgencia. Porque el mundo, y no estamos exagerando, va camino al infierno. Cada vez que Pablo iba a algún lugar, pasaba esto. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, es de una, él predicaba a Cristo en las sinagogas. Era absoluto, era instantáneo. Así era, ya, de una, predicaba a Cristo en las sinagogas. Así funciona.
Qué cosa tan pesada, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y de una, él predicaba a Cristo. Y así es. Yo pregunto, ¿nosotros enseguida predicamos a la persona tan pronto tenemos contacto con la persona? Y muchas veces no. Usted la tiene ahí un año, es más, a su propia familia, ¿no? Y a veces lo visitan 16 veces al año y usted, y la Biblia dice, con urgencia, rápido. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Y habla del trabajo que se hace, conociendo pues el temor del Señor, por temor al Señor, persuadimos, se habla de la urgencia con que debe hacerse el asunto. Habla de esa persuasión, de eso que debe ser como algo prevalente en nosotros, algo que toma el primer lugar, algo que debe ser el enfoque, tiene que ser rápido, tiene que ser urgente, tiene que ser una prioridad en la vida. Prioridad, esa es la palabra, prioridad. ¿Por qué? Pues porque somos embajadores del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, nosotros somos los que... Imagínense, tratando de reconciliar a los hombres con Dios, pero usted no habla reconciliador, se queda callado. Grave. No se puede, no se puede. Por eso Pablo, cada vez que estaba hablando, utilizaba mucho vocabulario, mucha palabra de urgencia cuando le hablaba a Timoteo, a Tito. Por ejemplo, a Timoteo le dijo, te encarezco. Significa, te ruego, por favor, con urgencia, delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, hable en todo momento. Hable en todo momento. Y hay que esperar pilas, hay que saber hablar. No es hablar de, uy, aquí huele a azufre, ¿qué será? Uy, aquí se nota que, uy, ya las puertas del infierno están cerca, abiertas por aquí cerca. No, es importante cómo se hace. Con urgencia, pero también con mucha sabiduría. Sin negar ni el juicio de Dios, ni el amor de Dios. Ninguno de los dos. Por eso hay que hacerlo con urgencia, es una responsabilidad, porque allá afuera en el mundo hay un montón de personas que son como ovejas sin pastor. Cuando Jesús veía las multitudes que veía, en Marcos 6:34 y 35, cuando Jesús veía las multitudes, dijo, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Increíble, ¿no? Eran como ovejas sin pastor. Por eso la evangelización es una prioridad, porque este es un mundo que no tiene un pastor que los guíe. No tiene alguien que los guíe. Por eso tenemos que apropiarnos de esa tarea que el Señor nos manda hacer. Con urgencia. Con urgencia. Ahora piensen sus vecinos que usted los ve enfermitos en su conjunto cada rato. Usted ve a la viejita allí y el otro tosiendo y dice, "Sí, sí, ¿cuánto cree que van a durar? Ah, buen candidato para la urgencia. O sea, pero también los que están sanos, porque no sabemos qué va a hacer Dios con una persona que amanezca y que pase. No sabemos qué va a ocurrir. Ese es el punto. Así que hay que hacerlo con urgencia. ¿Las tienen claras las que hemos visto hasta ahora, señores? Hay que dar con denuedo, hay que testificar con denuedo, sin avergonzarnos, con sacrificio, incansablemente y con paciencia, con urgencia. Pero viene una que es chévere, con gusto y con regocijo, con gozo y con regocijo, con gusto y con regocijo. Dice, ¿cómo así, pastor? Claro, con gusto y con regocijo. Ahora, ¿cómo es eso? Nosotros no podemos, en Hechos 4:20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Y cuando lo decían, ¿cómo lo decían? Está hablando en Hechos cuando ellos tenían que testificar en el templo cuando los apresaron. Y cuando los apresaron, ¿cómo salieron? En Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Imagínense eso. Y los cogieron a varas y estaban gozosos. Para ellos era un privilegio, un motivo de regocijo estar pudiendo hablar del Evangelio. Una cosa fantástica. Ese es el asunto. ¿Le da a usted regocijo hablar del Señor? Cualquier lugar es bueno. Pablo hablaba, por ejemplo, le habló al guardia a medianoche, dice, ¿qué hacía Pablo y Silas encarcelados allá en la prisión? Con los guardias al lado y con el portero allá mirándolos. Si a medianoche, orando Pablo y Silas, lloraban. ¿Qué embarrada está aquí presos y miren, nosotros? No, cantaban himnos a Dios. Y los presos, los oían. Regocijo, regocijo, regocijo. Ese es el punto, regocijo. En Filipenses 4:4 el Señor nos dice, regocijaos en el Señor de vez en cuando. No, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjense de poder predicar la palabra, de tener ese privilegio tan bonito de poder contar a otros lo que hace el Señor. Es algo muy chévere, es una cosa. Y que ese regocijo viene por que entendemos, Señor, es que es para ti, pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee. ¿Listo? Hay regocijo. Así la gente insinúe que le sirvan a uno verdura. Hay regocijo. Vale eso, va. Un brócoli no quita el gozo. Así de sencillo. Cuando se evangeliza, cuando se hace, no importa lo que pase alrededor. Hay gozo porque la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Está claro eso, señores? Muy bien. Una más. La Biblia dice que también lo hagamos con reverencia. La evangelización no es un pasatiempo. Es un tesoro que nosotros hemos recibido, que debemos guardar con muchísima reverencia. Es algo sagrado. Imagínense la palabra de Dios, es algo sagrado, ¿no? No es, no es algo festivo, no es algo folclórico, entendámoslo de esa manera. Si lo hacemos folclórico va a parecer trivial para las personas. Y no, ¿para qué la gente quiere algo trivial? Debe ser algo serio. Dios es santo. Es tan serio que si la persona rechaza el mensaje se va para el infierno. ¿Cómo era de serio el asunto? Ese es el punto. Entonces tiene que ser con una reverencia, con muchísima reverencia. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 2:14 al 17 dice, 2 Corintios 2:14 al 17 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Uy, tremendo. Es tan santo, es tan fuerte que estamos nada menos y nada más en la decisión de la persona de pasar la eternidad con el Señor o sin Él. Así de serio es y así de serio debe ser tomado. Con reverencia, con la reverencia al 100%. ¿Eso está claro, señores? Ese es el punto. Y cuando las personas no entienden esa responsabilidad, no tienen temor de esa responsabilidad, es porque no se han dado cuenta de lo que está en juego. Está en juego la vida eterna de las personas, casi nada. Es una cosa del octavo elemento, con sabiduría, con sabiduría, con sabiduría y profundidad, con sabiduría y con algo que salga de verdad del Señor. Es una cosa impresionante. No todos somos sabios por naturaleza. Y por eso no podemos ser folclóricos para contestar acerca del Evangelio. Debemos decirle al Señor, ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que lo comprendamos mejor y para que lo hablemos mejor con todas las personas que están a nuestro alrededor.
Ayúdanos, Señor, a que podamos llevarlo, evidenciarlo en esa manera, como debe ser. Así es como funciona. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:16, y aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Nosotros somos las ovejas y estamos en un mundo lleno de lobos. Y la Biblia dice, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Señores, dependemos completamente de que el Señor nos dé sabiduría para movernos en ese plano, en esa manera. Por eso no sobra decirlo otra vez. Pídale al Señor y ilumina mi entendimiento para comprender mejor el Evangelio. Señor, dame la sabiduría para yo transmitir este conocimiento a esta generación que tengo al frente. Ayúdame para que yo haga de la manera que tú quieres, de la manera que tú deseas. Eso es, así es como tiene que ser. No lo podemos hacer nosotros, no tenemos no sabemos. Pues necesitamos que el Señor haga todas y cada una de esas que estamos escuchando, con sabiduría, con profundidad. Porque como dijo el Señor, somos ovejas que tienen que hacerlo. Y es nuestra labor. ¿Por qué? Porque una vez nosotros aprendamos del Señor, tenemos que enseñarle a los demás. En Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús. Tenemos que aprender, tenemos que tener sabiduría para hacerlo, para presentar al Señor en la dimensión que realmente es necesaria, para comunicarlo a nuestra generación, una generación tan necesitada de Dios. Y me gusta ese versículo de esos Colosenses 4:5. Ese es fantástico. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Señor, ayúdame cómo respondo bien, sabiamente, sin ofender, con amor. Listo, sale. ¿Qué va a hacer el Señor? Pues lo hace. Así es como funciona, muchachos. Y sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Al final la obra la hace el Señor. Que nos dé sabiduría a nosotros y que ilumine el entendimiento de las otras personas que nos están escuchando. Mire esta oración tan interesante en Efesios. Para que el Dios, es Efesios 1:17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, ojo, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Súper. Él dice, y es una oración, que os dé espíritu de sabiduría para que sepamos hablar la palabra de Dios en los momentos adecuados. Y el famoso Santiago 1:5, ustedes lo conocen de memoria. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será nada. Pregunto, ¿tenemos estos elementos en nuestra evangelización? Bueno, tal vez debo preguntar, ¿evangelizan? Bueno, esa sería la primera, ¿no? Pero pregunto, ¿estos elementos estamos evangelizando con denuedo, con esa autoridad, con esa confianza, sin ninguna clase de vergüenza, sino sintiéndonos felices, poderosos con la palabra de Dios, con sacrificio, sabiendo que pueden pasar cosas, pero no importa, Señor, es que es para ti? Lo estamos haciendo sin cansarnos, incansablemente y con paciencia, entendiendo que toma tiempo que las personas a veces entiendan y que hay que seguir insistiendo. Lo estamos haciendo con esa urgencia, sabiendo que tal vez mañana esa persona que está ahí cerca no va a estar. Lo estamos haciendo gustosamente y con regocijo. Lo estamos haciendo así. Lo estamos haciendo con esa reverencia, como que tenemos algo tan tremendo que en la vida de una persona está en juego al hablarlo. Y lo estamos haciendo porque le hemos pedido a Dios sabiduría y no la está dando para hacerlo. Todo esto es necesario cuando se evangeliza.
Pero hay más, hay como 5 más que veremos la próxima semana. Pero usted tiene que pensar, tenemos que pensar. Oiga, eso es la evangelización es seria, ¿no? Es obvio que sí. Y al Señor le interesa mucho que nosotros estos elementos que acabamos de ver los tengamos claros, porque lo voy a decir claramente, muchachos, no hay excusa para nadie aquí. Usted es un evangelista, así no tenga el don de evangelismo. Usted está llamado a evangelizar, punto. Y con esas características, de nuevo, sin vergüenza no usted, no, sino sin vergüenza, sin avergonzarse, con sacrificio, incansablemente, con paciencia, con urgencia, con regocijo, con reverencia, con sabiduría y profundidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a empezar a implementar esto si no está en nuestras vidas. Y a tener claro que eso es el deseo de Dios. Él quiere que lo hagamos en esa manera, que estemos metidos haciéndolo. Y si no, que el Señor nos ayude, hermanos. Y si no estamos haciendo lo que en verdad el Señor nos ayude, porque en verdad es tremendo, tenemos que hacerlo para la gloria y honra del Señor. Esta semana seguramente nos vamos a encontrar con muchas personas. O se va a cruzar, o sea, en el camino lo van a llamar, o usted va a llamar. Recuerde esto, es nuestra obligación. Oye, a propósito, hay una charla pendiente sobre, ven, hablamos de eso. Háganlo. Y sé que el Señor, recuerden que el que hace la obra en el evangelismo es el Dios, no nosotros. Déjese usar, que eso no duele. Déjese usar por el Señor. Lo animo a que le permita al Señor hacer el trabajo. El Señor nos guía, hermanos, la tarea está pendiente. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por todo lo que tú haces. Gracias. Pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Dejo la vida de mis hermanos una vez más en tus manos y pido que nos ayudes a ver estos principios y hacerlos reales y prácticos en nuestras vidas. Gracias por cada persona que permites que se cruce en nuestro camino, seguro con muchos propósitos. Pero el principal, Señor, de poder hablarles y testificarles bajo los criterios que tú mandas en tu palabra. Por eso hoy pongo delante tuyo una vez más nuestras vidas primeramente para que las puedas usar de la manera, Señor, que tú desees. Pero ayúdanos colocando lo que nos hace falta, quitando lo que sobra, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.